Perfecto. Bien, entonces, lo que habíamos dicho antes es que la clase pasada lo que aprendimos era a integrar en rectángulos. Bien, y para integrar en rectángulos, lo que hacíamos era usar las integrales iteradas. Bien. Entonces, lo que hacíamos es integrar, como fijábamos una de las variables e integrábamos la función como justamente función de la otra variable. Entonces nos queda una función de una única variable y eso lo sabíamos integrar. Usábamos el teorema fundamental del cálculo. ¿Bien? Y después, una vez que integramos, por ejemplo, acá me dice primero integra con respecto a x en el intervalo b. Entonces ahí lo veo como una constante, integro solo con respecto a x. Una vez que me va a hacer, obtengo un resultado y después ese resultado que me dio lo integro con respecto a y en el intervalo cd. ¿Bien? Esta era la notación que estábamos usando. Hicimos un par de ejemplos, bueno, y justamente lo que habíamos visto que por Fubini, que si tengo una función que es continua o puede llegar a ser discontinua, ¿bien? Pero en un número finito de curvas suaves, ¿bien? Y que sea acotada, eso es lo importante, no tengo una discontinuidad que se me va, que es como que se explota la función y se va más infinito o menos infinito, ¿bien? Entonces podría calcular la integral sobre un rectángulo Q, la calculada usando las integrales iteradas, ¿bien? Y lo que me decía esto era lo mismo si primero integras con respecto a y, después con respecto a x, o con respecto a x y después con respecto a y. ¿Bien? Ok. Bien, la idea de la clase de hoy es tratar de aprender a integrar en regiones que sean un poquito más generales, no solo un rectángulo. ¿Bien? Entonces, supongamos que tenemos D, una región que está acotada, de R2, que significa que esté acotada, bueno, que está contenida en algún rectángulo Q con lados paralelos a los ejes cartesianos. ¿Bien? O sea, básicamente esto de acá. Tengo una región D, un subconjunto del plano, ¿bien? Y lo que pido con que sea acotada, bueno, es que lo puedo meter adentro de un rectángulo. Entonces, acá falta una n, es donde f, no, dada f, ¿bien? Definida en D, queremos definir justamente la integral de f sobre la región D. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, tengo una función definida acá y quiero integrar la función de f sobre esa región. Pero yo no sé integrar sobre regiones cualquiera, lo que sé hacer es integrar sobre rectángulos. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es extiendo esta f al rectángulo Q. ¿Bien? ¿Y cómo la extiendo? De la siguiente manera. Ahora voy a llamar f mayúscula. Entonces f mayúscula en un xy va a ser igual a la f minúscula, a la f original, si el xy está en D, ¿bien? D intersección Q me daría D. Y defino la f mayúscula como 0 si el xy está en el complemento de D intersección Q. ¿Bien? O sea, está acá afuera. Bien, entonces ahora tengo una f mayúscula que está definida en el rectángulo, que vale 0 afuera de D y vale justamente la f minúscula en D. ¿Bien? Entonces, vamos a decir ahora que la f minúscula es integrable sobre D si la f mayúscula es integrable sobre Q, y en ese caso vamos a definir justamente la integral de la f minúscula en D como la integral de la f mayúscula en Q. ¿Bien? Que esto lo sé hacer porque integrar en un rectángulo ya lo sé hacer. ¿Bien? Y lo puedo hacer por Fubini usando las integrales iteradas. Algunas observaciones. Bueno, lo primero que digo es que como la función f vale 0 fuera de D, ¿bien? Entonces esta región no va a contribuir a la integral, ¿bien? No me va a estar aportando nada porque la función es 0. ¿Bien? Pensémoslo como volumen, entonces si la altura es 0, ese volumen me va a quedar que 0. ¿Bien? Entonces no me va a contribuir a la integral y por lo tanto la definición que di acá de cómo esto de acá, ¿bien? Esta definición es independiente de qué rectángulo Q tome. ¿Bien? Alguien me dice, bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de tomar este Q, tomo un Q que sea así de grande? Bueno, lo que estoy diciendo es que va a ser lo mismo este resultado porque la F acá es 0. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo único
que va a aportar a la integral es esta parte de acá, que justamente cuánto vale la f mayúscula ahí es igual a la f minúscula. ¿Bien? Esa es la observación. Entonces, como que está bien definido, no importa qué rectángulo Q tome. Y de nuevo, si la f es más grande que mayor o igual que 0 en la región D, entonces la integral la vamos a poder interpretar como el volumen del sólido que está debajo del gráfico de la f minúscula y arriba de la región D. O sea, lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora tenemos un sólido donde no tenemos un paralelepípedo, sino que tenemos que la base es más irregular. ¿Bien? Puede tener esta formita. Ok, entonces esta sería la definición. Bueno, pero ahora vamos a ver que para cierto tipo de regiones, las integrales dobles las puedo calcular con cierta facilidad. ¿Bien? Entonces vamos a definir lo que son regiones de tipo 1 y tipo 2. Entonces, primero regiones de tipo 1. ¿Bien? Si tengo una región en R2, ¿bien? Se va a denominar región de tipo 1, o en algunos libros lo pueden ver como que se llama X simple. ¿Bien? Si es de la forma, así, de la siguiente forma, o sea, son los puntos x y en R2, tal que x se mueve en un intervalito fijo, a b, y la variable y se mueve entre dos funciones de x, ¿bien? Entre g1 de x y g2 de x, ¿bien? Donde g1 y g2 son funciones continuas definidas en el intervalo b. ¿Bien? O sea, básicamente lo que digo es regiones de tipo 1 es regiones que están entre la gráfica de dos funciones continuas, que sería esta de acá. ¿Bien? O sea, el X se mueve entre A y B, eso me está diciendo acá. ¿Bien? Y la variable Y se mueve entre G1 de X y G2 de X. ¿Bien? Entonces, esto sería G2 de X y G1 de X. ¿Bien? Y lo que me queda ahí adentro es la región D. ¿Bien? O sea, lo que me está diciendo esto, ¿cuánto vale, lo que me dice esto, cuánto vale, si me vengo acá, cuánto vale I, el valor que puede tomar I, dónde va a estar, en qué intervalo va a estar I, y va a depender de a dónde estoy parado en el X. Si estoy parado en el X acá, ¿bien? El I se mueve en ese intervalo. Si estoy parado en el X acá, el I se mueve en este intervalo. ¿Bien? Eso es lo que me dice esto. Como que no tengo que el I se mueva en un intervalo fijo como esto, con dos números CD, sino que se mueve dependiendo de qué valor tenga el X. ¿Bien? Bueno, este sería otro tipo de región de tipo D, ¿bien? Donde coinciden en el A, las funciones se cruzan, y esta sería otra región donde justamente las funciones G1 y G2 se cruzan justamente en los extremos del intervalo A y B. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en esto, lo que me está diciendo es que si el X vale A, el Y obligatoriamente va a tener que, lo único que puede valer es este valor de acá. ¿Bien? Que es G2 de A o G1 de A, vale lo mismo. ¿Bien? Si el X, perdón, está acá, bueno, el Y puede tomar todos estos valores que están acá. ¿Bien? O sea que si lo dibujo en la recta, acá en la imagen, podría tomar todos estos valores. ¿Bien? O sea, dependiendo de dónde está parado el X, el Y puede tomar distintos valores. Bien, entonces esas son las regiones de tipo 1, y análogamente tenemos las regiones de tipo 2, o que a veces se llaman Y simple. Bien. Lo importante es esto, o sea, básicamente, región de tipo 1 es la variable X es la que está libre, ¿bien? Y la Y depende de la X. Eso es lo importante de acordarse. Y las regiones de tipo 2 va a ser al revés, ¿bien? Voy a tener que la variable Y se mueve libre en un intervalo CD, ¿bien? Mientras que la variable X va a depender de los valores de Y, ¿bien? Va a estar entre dos curvas que dependen de Y. ¿Bien? H1 y H2 son funciones continuas del intervalo CD. ¿Bien? O sea, si lo gráfico ahora es esto. Fíjense que la variable Y se mueve libre. No, eso sería con...
Y se mueve libre en el intervalo CD. Bien. Y para cada valor ahora de I, lo que me dice que el X, por ejemplo, si estoy parado acá en el I, bueno, el X puede tomar todos estos valores. Bien, es como que si lo tengo que proyectar en realidad, puede tomar todos estos valores y lo tengo que proyectar acá, puede tomar todos esos. Bien. Pero si estoy parado acá en el C, el X toma todos estos valores. Bien, o sea, se mueve en algo más chiquito, se mueve en algo que va desde acá hasta ahí, una cosa así. Bien. Bueno, este es otro ejemplo. Bien, de nuevo, acá lo que me dice que este es el intervalo CD. Bien. Y entonces el X se mueve justamente dependiendo del valor que tome el X se va a mover en todo este intervalo, bien, que en realidad lo tengo que pensar acá, en X toma este valor, se mueve todo acá, sería si proyecto esto sobre el eje X, ¿bien? Mientras, por ejemplo, si estoy parado en este puntito de ahí, ¿bien? El único valor que toma el X, o sea, perdón, si estoy parado en el Y, en este punto de acá, el único valor que toma el X es ese de ahí. Bueno, y ese sería otro tipo de región de tipo 2. Bueno, la observación que hago es que hay regiones que pueden ser de tipo 1 y tipo 2 a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, un círculo o un rectángulo. ¿Ya? O sea, un círculo lo puedo ver como... Vamos a hacerlo. Si tengo un círculo, ¿bien? Entonces, si lo quiero ver como regiones de tipo 1, es como que el X voy a decir que vive en este intervalo, ¿bien? El X se va a mover ahí, y lo voy a partir, voy a considerar como que el arco superior es la gráfica de una función, y el arco inferior es la gráfica de otra función. ¿Bien? O, entonces ahí me quedaría como región de tipo 1. O también lo puedo ver como región de tipo 2, donde digo, bueno, ahora el I se va a mover entre este intervalo y este intervalo. Bien, y al círculo ahora lo parto así, como que digo, bueno, de acá para acá lo veo como la gráfica de una función que depende de I, y este otro semicírculo es la gráfica de otra función que depende de I. ¿Bien? Entonces ahí me quedaría que el círculo lo puedo escribir como una función de tipo 2. Entonces, a veces es más cómodo escribirlo como de tipo 1, a veces es más cómodo escribirlo de tipo 2, en estas que son así. ¿Bien? Eso va a depender del problema. Pero por lo general es como que va a estar claro si es de tipo 1 o es de tipo 2, en los ejemplos que vamos a tener acá y en el práctico. ¿Bien? Ok, entonces, definimos las regiones de tipo 1. Bueno, la idea ahora es aprender a integrar en regiones de este tipo. Bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces la idea es cómo calcular ahora la integral doble de una función en D si D es de tipo 1. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Si teníamos una región de cualquiera, ¿qué hacíamos? Tomábamos un triángulo Q, tal que D estaba incluido en el Q. Bien, bueno, entonces, si es de tipo 1, ¿cómo va a ser esta? El X se va a mover entre un A y B, ¿bien? Y el Y se mueve entre dos funciones, ¿bien? Entonces, lo que digo ahora, voy a considerar, voy a borrar un poquito acá para, ok, o en esta. Lo que vamos a considerar ahora es un rectángulo, ¿bien? De base a B, ¿bien? Y bueno, y algún lado, pero de manera tal que pueda meter a la región de ahí, ¿bien? Esto que hice acá, este sería el Q que voy a usar más abajo, ¿bien? O sea, dado una región D, lo que hago es tomo
un rectángulo Q, donde A y B es justamente la base, que ya me lo da la región de tipo 1, y bueno, y elijo un C y D de manera tal que me quede toda contenida en la región D. ¿Bien? Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, ahora sí, lo defino como antes, ¿bien? Digo que ya lo que habíamos visto acá era que la integral de la f chiquita era la integral de la f grande, de la f mayúscula, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La integral de la f chiquita va a ser la integral de la f grande en Q, ¿bien? Pero por Fubini, la integral de la f grande en Q no es otra cosa más que la integral entre A y B y la integral entre C y D de la f grande, ¿bien? De la f mayúscula. Ahora, veamos cómo está definida la función f mayúscula, ¿bien? Yo digo que f de xy es 0 para los xy que están fuera de D. ¿Bien? Así habíamos definido la f. ¿Bien? Entonces, para cada x fijo, ¿bien? Que esté y que esté en el AB, ¿bien? Tenemos que f de xy va a ser 0 si el y es más chico que g de 1 o más grande que g2. ¿Bien? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es esto de acá. Tengo mi región D. Entonces, me agarro un x que viva en el AB. ¿Bien? Supongamos que está acá. Este es el x que tomo. Entonces, lo que estoy diciendo, bueno, mi f grande va a ser 0 siempre y cuando yo tome valores de y, ¿bien? Que sean más grandes que sean más chicos que g1 de x, o sea, serían estos de acá. Entonces, acá por eso, acá la f grande vale 0. O que tome y, valores de y que sean más grandes que g2 de x. ¿Bien? O sea, serían los que están en el eje. Serían estos que están acá. ¿Bien? Pero lo puedo interpretar y ahí sé que la función en todo esto va a ser 0 y en todo esto va a ser 0. ¿Bien? Eso es lo que estoy diciendo más abajo. Fijado, siempre y cuando yo tome un x de este intervalo, ¿bien? Para los valores de y que sean más grandes, perdón, que sean más chicos que g1 de x, la función f grande va a valer 0 y para los valores de y más grandes que g2 de x, la función f mayúscula o f grande de xy va a valer 0. ¿Bien? Porque así está definida. ¿Bien? Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Bien? Entonces lo que digo es que para esos valores, integrar entre C y D la función f de xy, bueno, es lo mismo que integrar al final entre g1 de x y g2 de x la función de f de xy de dy. ¿Bien? Fíjese que estoy integrando con respecto a y. ¿Bien? Es como que digo, el x está fijo y estoy integrando con respecto a y. Entonces, lo que estoy diciendo acá, para ese x fijo, en realidad no me tengo que ir para todo el integral. No me va a estar aportando todo el intervalo CD. Solo me va a estar aportando esto de acá. ¿Bien? O sea que vendría a ser de acá hasta acá. Los y que viven entre g1 de x y g2 de x. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Bien? Eso es lo que esta igualdad de acá. ¿Está claro hasta acá? Sí, tengo una duda, Sí. ¿cómo hacemos para encontrar G2 y G1? ¿O nos lo van a dar? Vienen dadas, te van a Ah, decir, ok. sea de esta región y bueno, o te dicen explícitamente quiénes son las funciones o te dicen en palabras quién es la región y entonces vos ahí tenés que más o menos deducir cuáles son las funciones. ¿Bien? Pero sí, van a ser datos del problema. Ok, ok. Gracias. Vale. Genial, de nada. Bien, entonces la observación es esa, que siempre y cuando yo esté, para los X que viven en el AB, en definitiva integrar entre el C y D la f de xy con respecto a y, bueno, no hace falta que integren todo el intervalo porque me va a dar 0 la función, lo único que me va a importar es cuando estoy para los y que vivan entre g1 de x y g2 de x. ¿Bien? Entonces, ahora la idea de todo esto, la pregunta era, quiero calcular esto, ¿cuánto vale? Bueno, entonces calculemos eso. Entonces, por la definición que vimos, la integral de la f chiquita en la región D era la integral de la f mayúscula en el rectángulo Q. ¿Bien? O sea, tenía una región, extendía, le metía dentro de un rectángulo y definía la función f porque eso lo sabía integrar en un rectángulo. ¿Cómo lo integraba? Usando Fourier. ¿Bien? Y ahora la observación es justamente, o sea, fíjense que acá primero estoy integrando con respecto a la variable y. ¿Bien?
tengo primero que integrar en el intervalo CD. ¿Bien? Es como que el X por ahora está fijo. Entonces, lo que puedo usar es la observación de acá. Bueno, siempre y cuando, como los X viven, acá me está diciendo que el X vive en el intervalo AB. ¿Bien? Bueno, pero por la observación que tengo acá, digo que siempre y cuando el X esté en el intervalo B, esta integral entre C y D de f de x y no es otra cosa que hacer la integral entre g1 de x y g2 de x. ¿Bien? Por eso digo, esto vale por la observación que habíamos hecho acá arriba. Bueno, y entonces ahora me queda que al final tengo que integrar la f grande entre g1 de x y g2 de x, y el x se mueve entre la b. ¿Bien? Oh, pero fíjense una cosa, justamente lo que estoy haciendo es, si el x se mueve entre la b y el y vive acá adentro, entre g1 y g2 de x, o sea, lo que estoy diciendo es esto, el x se mueve en este intervalo, y el y, o sea, el x estoy diciendo que se mueve en ese intervalo, y el y siempre se va a mover entre esta curva y esta curva, o sea que en definitiva lo que estoy teniendo es justamente la región D. ¿Bien? Bueno, pero entonces en esa región D, la f grande coincide con la f chica, porque así lo habíamos definido. ¿Bien? Entonces la conclusión es que, o sea, esta f grande, lo que estoy diciendo, coincide justamente con la f chica. Entonces, acá tengo, en definitiva, cuando yo quiero calcular la integral de la f minúscula en D, tengo que calcular esta integral, iterada. ¿Bien? Donde ahora, lo único que cambia es que acá ya no tengo numeritos, sino tengo que funciones que dependen del x, y eso, funciones que dependen del x. ¿Bien? O sea, la conclusión sería esta. La integral de una función en una región de tipo 1, o sea que es de la forma así, que el x se mueve entre AB y el y se mueve entre g1 y g2 de x, está dada por esto, fórmula acá. Tengo que integrar la función. Primero, lo importante es esto, ahora sí, es importante el orden que integro. ¿Bien? Primero integro con respecto a y, porque, y a dónde integro, bueno, los límites de integración que tengo para y son las funciones, la g1 y la g2, ¿bien? Son las que tenía acá. La G1, la G2 y abajo va a ser la G1. Esta es la G1 por abajo y esta es la G2 por arriba. ¿Bien? Son los límites de integración. ¿Y el X qué límites de integración tiene? Bueno, vive en el intervalo AB. ¿Bien? Que eso es lo que queda acá. O sea, y para X, sus límites son el A y el B. ¿Bien? Entonces, así se calcularía una integral doble en una región de tipo 1. ¿Bien? Entonces, hagamos un ejemplo. Nos dicen, calcular x menos 2y, ¿bien? Sobre D, donde D nos dicen que es la región del primer cuadrante comprendida entre la parábola y igual a x y la recta y igual a 2x. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si esta región D es de tipo 1 o tipo 2. ¿Bien? Entonces lo que digo es que, bueno, es una región de tipo 1, donde G1, la función que va por abajo es la x cuadrado, es esta de acá. ¿Bien? Y la G2 es 2x. ¿Bien? Entonces, para determinar cuál va a ser el intervalo AB, ¿bien? Lo que tengo que ver es dónde se cruzan estas dos curvas. ¿Bien? Y estas curvas se cruzan justamente cuando x igual a 0 o cuando x igual a 2. ¿Bien? Entonces me queda que el x se mueve acá, en el 0, 2. ¿Bien? Y la función, perdón, la variable y se va a mover entre estas dos curvas, entre la g1 de x y la g2 de x. ¿Bien? Donde g1 es x cuadrado y g2, acá me falta un 2, es 2x. ¿Bien? Ahí va un... No alcanza, pero ahí va un 2x, ¿bien? Es la curva. Entonces, esta es mi función, entonces me dice la integral de esta función en una región de tipo 1,
de acuerdo a lo que acabamos de ver acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, integro entre A y B, en este caso integro entre 0 y 2, después entre G1 y G2 de X, G1 dijimos que es X al cuadrado, G2 es 2X, y tengo que integrar la función. ¿Bien? Entonces ahora integro usando esto, iteradas. ¿Bien? Entonces primero es como que ahora, como estoy integrando con respecto a Y, a la variable X la veo como una constante, e integro solo con respecto a Y. Entonces, tengo que integrar esta función con respecto a Y, ¿bien? Entonces me va a quedar que la primitiva es X por Y menos Y cuadrado sobre 2, y con este 2 que tenía acá se me cancela. ¿Bien? Por eso me queda menos Y cuadrado. Y eso lo tengo que evaluar ahora en estos extremos, ¿bien? En este y en este. Es como que cuando estoy integrando con respecto a Y, por más que esto sea una variable, como yo lo veo como si fuese un número. ¿Bien? Entonces ahora sí, evalúo en los extremos y me va a quedar, cuando evalúo esto, me queda que es X por 2X menos, estoy pensando, si no, acá me creo que me metí la pata. Ah, no, sí, porque acá, este no tiene que ser un cubo, ¿no? Tiene que ser un cuadrado. Porque cuando evalúo esto, me va a quedar 2X, y acá va un Y, bien, me queda 2X cuadrado. Cuando evalúo esto acá, está bien, me queda menos 4x al cuadrado, eso está bien. Y ahora tengo que evaluar en el x al cuadrado. Entonces tengo que hacer menos, y me va a quedar x por x al cuadrado, me queda x cubo, está perfecto. Y tengo que evaluar esto en x al cuadrado, entonces me va a quedar x a la cuarta. Y como me queda menos menos, de ahí me parece el más. ¿Bien? O sea que acá hay un error. ¿Bien? No es, acá hay un error que no tiene que ir al cubo, ¿bien? Entonces, ese error después lo arrastré igual acá porque fíjense lo que hice, 2x al cubo menos x al cubo y me quedó x al cubo ahí. Eso está mal, ¿bien? En realidad acá tiene que ser un 2x cuadrado, ¿sí? Pero bueno, más allá de este error que hice, lo importante es esto, es integro con respecto a la variable lo que me está diciendo acá, y, ¿bien? Y después eso lo evalúo, o sea, que al X lo veo como una constante, y eso lo evalúo ahora sí en estos dos extremos, y ahora sí, fíjense, me va a quedar una única función que depende de X, haciendo la cuenta quedó más simple así acá, y a esa función que depende de X la integro en el intervalo 0,2. ¿Bien? Y me termina dando eso. ¿Dudas hasta acá? Una pregunta, profe. Sí. Si nos pidieran, por ejemplo, acá, en este mismo problema, calcular el volumen del sólido, pero que va desde 0 hasta 4, ¿consideramos la que va desde 0 hasta 2 y a esa la sumamos a la que va de 2 hasta 4? ¿O cómo haríamos? ¿Cómo? O sea, O sea, si nos piden saber el volumen del sólido que va desde x igual a 0, o bueno, desde a igual a 0 hasta b igual a 4, sí. la separamos en dos partes. Claro, claro. O sea, lo que tendrías acá es esta recta sigue así, y esta parábola no sé, va a seguir subiendo así, se me va. Entonces, lo que voy a tener que hacer es como que ahora, la que antes era G1, ahora pasa a ser acá. La recta pasa a ser la G2, perdón, la G1, la que antes era antes la recta era G2, ahora pasa a ser G1, y esta de acá, que era la parábola, ahora pasa a ser G sub 2. ¿Bien? Porque esto seguirá así, y es como que voy a integrar acá hasta el 4. Entonces voy a tener esta reacción de ahí. Es parecido, ¿se acuerdan cuando queríamos integrar áreas entre gráficos de funciones y ¿qué tenía que hacer siempre? La función de arriba menos la de abajo, ¿bien? Integrar la f, el gráfico que iba arriba menos el de abajo. Pero si se llegaban a cruzar, ¿bien? Lo que tenía que hacer era
integraba de acá hasta acá, entonces era la f menos la g, y después integraba de acá hasta acá, y en realidad lo que tenía que hacer era la g menos la f. Bien, bueno, acá sería básicamente lo mismo para que me siga quedando como regiones de tipo 1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Bien, bien. Ok, entonces, sabemos integrar en regiones de tipo 1, bueno, y la pregunta ahora sería, bueno, ¿cómo integramos en regiones de tipo 2? ¿Bien? Bueno, si uno procede de manera similar a esta cosa que hicimos acá, esto de pensar de que ahora vamos a tener que si el i vive en el intervalo CD, entonces la f va a ser, va a ser igual a ceros para los x que sean más chicos que h1 de i y para los x que sean más grandes que h2 de i. ¿Bien? O sea, haciendo el mismo razonamiento, lo que se puede probar es que es esto. Cuando me dan una región de tipo 2, o sea, algo de la forma x y en R2 tal que el i se mueve entre c y d, y el x ahora se mueve entre dos funciones que dependen del i. ¿Bien? Entonces lo que me va a quedar es que la integral en la región de tipo 2 es esto de acá. ¿Bien? O sea, primero, fíjense que ahora sí, si vemos acá, ¿qué hacía? Integrar con respecto a y y después con respecto a x. Ahora hago al revés. Primero con respecto a x y después con respecto a y. ¿Bien? Porque primero integro con respecto a x, que la variable x depende justamente de la h1 y la h2 de y, y la variable que es libre es la y, ¿bien? Que se mueve en un intervalo fijo c, d. ¿Bien? Entonces hagamos un ejemplo de esto. Nos piden calcular el área de la región acotada por las curvas y igual a 2x menos 1 y la otra curva es x igual a x cuadrado menos 1. ¿Bien? Entonces, lo primero que observamos es que la región acotada, fíjense que esta curva de acá, y igual a 2x menos 1, ¿bien? La primera que ven, es lo mismo que pensarlo así, x igual a y más 1 sobre 2, ¿bien? O sea, despejo de acá el x, ¿bien? Vamos acá. Es que acá hay un menos, ¿bien? O sea, si sigo con la misma curva, fíjense que acá tenía un menos, o sea que acá va un menos, ese más no va. ¿Bien? Y entonces está bien que ahora cuando despejo el x, este tenía un menos 1, que pasa acá sumando, por eso me queda más 1, y este 2 que estaba multiplicando el x queda dividiendo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque para poder escribirlo como región de tipo 2, porque acá ya tengo o sea, esta está escrita como función de y. ¿Bien? Y acá despejar al x en función del y va a ser complicado porque me va a quedar una raíz cuadrada. ¿Bien? Más o menos. Entonces lo dejo así y lo que hago es despejo esta en términos de y. ¿Bien? Entonces lo que tengo que, esta sería una recta. Esta recta de acá la puedo escribir de esta misma manera, como x igual a y más 1 sobre 2. Entonces, fíjense que ahora esto me define una región de tipo 2. ¿Bien? O sea, el y más 1 sobre 2 es esta recta, x igual a y más 1 sobre 2 es esta recta. ¿Bien? Entonces, que esa recta ahora jugaría el rol de la función h2. ¿Bien? Y por otro lado, tengo esta función acá, que es una parábola, ¿bien? Que juega el rol de la función h1. Entonces, en un principio es como, ¿cómo haría esto? Bueno, para darme cuenta, los grafico y más o menos tengo una idea de cuál va a ser la región D. Ahora, tengo que encontrar quiénes son estos puntos, el C y el D, ¿bien? ¿Cuál es el intervalo donde vive el I? ¿Bien? Entonces, de nuevo, para averiguar quiénes son, cuál es este intervalo CD, ¿bien? Donde vive I, lo que hago es, veo dónde se cortan las curvas. ¿Bien? Entonces, planteo la igualdad de
la recta igual a la parábola. Entonces, esto resuelvo y me va a quedar una cuadrática, ¿bien? Entonces busco las raíces de esa cuadrática. Si buscan las raíces de esa cuadrática, si se ven las cuentas, me van a dar estos resultados. Les da, ¿bien? Entonces lo que me está diciendo es que el C es menos 1 y que el extremo superior, el D, es 3 medios. ¿Bien? O sea que el I se mueve entre menos 1 y 3 medios, y para cada valor de I, ¿bien? O sea, para este valor de I, el X se mueve todo por acá. ¿Bien? Para este valor de I, el X se mueve todo hasta acá. Para este valor de I, lo que me dice se mueve de acá hasta acá. ¿Bien? Para este valor de I se mueve para acá, y mientras va creciendo el I, cada vez recorre menos el X. ¿Bien? Hasta que cuando llega al I igual a 3 medios, el X puede llegar a tomar un único valor, que es este, que en realidad lo tengo que ver acá en la recta X. ¿Bien? Ese es el único valor que tomo. Bien, entonces ya encontramos, ya pudimos escribir a la región D que nos daban como una región de tipo 2, encontramos quién es el C, el D, y sabemos quiénes son estas funciones H1 y H2. Entonces lo único que nos falta hacer es plantear esa integral. ¿Bien? Bien, pero entonces lo que nos decían acá, si se fijan, es como nos piden el área, no nos piden el volumen. ¿Bien? No nos piden el volumen bajo el gráfico de tal función, sino nos piden el área de la región D. ¿Bien? Bueno, pero entonces para hacerlo del área, lo que voy a considerar, ¿bien?, es integrar en sobre D la función idénticamente 1. ¿Bien? O sea que la f sea eso, para cualquier xy que está en el D, va a valer siempre constante igual a 1. ¿Bien? O sea, piénsenlo a esto, es como que tienen, si yo tengo algo más fácil, si este es mi base y tengo altura 1, ¿bien? Bueno, el volumen lo que me va a dar es, ¿cómo era el volumen? Era el área de la base por la altura tenía que... Bueno, pero si tiene altura 1, lo que me va a estar dando es directamente el área de la base. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Bien? Solo que la base es más irregular. La base es esto de acá. ¿Bien? Entonces, el área va a ser la integral sobre D de la función idénticamente 1, constante igual a 1. Entonces, ¿cómo integraba esto de acá? Tengo que ir a esta formulita. ¿Bien? Entonces, primero integro con respecto a la variable x y después integro con respecto a la variable y. Entonces, la integral de afuera va a llevar dónde se mueve la variable y. ¿Bien? Acá tengo el y. Y estos son los extremos de integración para y. ¿Bien? Y después tengo que integrar con respecto a x. En realidad, primero integro con respecto a x. Y esos son los extremos de integración con respecto a x. ¿Qué función tengo que integrar acá? No la puse, pero es lo mismo. A veces pueden ponerlo así. Cuando no hay nada, quiere decir que es el 1. ¿Bien? Entonces, bueno, tengo que integrar la función 1. La integral de 1 con respecto a x es x. ¿Bien? Entonces, acá como que me falta un paso. Tendría que hacer... tengo que integrar x y evaluar en los extremos. Entre y más 1 sobre 2 e y cuadrado menos 1, ¿bien? Y eso es lo que me va a terminar quedando, o sea, digo, le aplico Barrow a esta integral de acá. Bueno, el resultado que me da es esto que tengo acá, ¿bien? Que básicamente es el límite superior menos el límite inferior. ¿Bien? Ok, y ahora esto lo tengo que integrar entre 3 medios y menos 1. ¿Bien? Entonces tengo que integrar esto ahora con respecto, ahora sí, con respecto a la variable y. Bien, entonces, bueno, antes de integrar, hacemos un poco de álgebra para que... Sí. Sí. Una pregunta. En lo que está subrayado hacia el este, ¿no es lo mismo que integrar, digamos, para calcular el área de una función de RNR? Exactamente. Es lo que iba a decir después. O sea, está bien, exactamente. Al final, fíjate que estábamos teniendo una integral doble, pero después lo que tenemos que hacer, porque
básicamente, lo que estamos haciendo es, quiero integrar esto de acá, bueno, digo es, integrar en este intervalo la función que va por arriba menos la función que va por abajo. ¿Bien? Y eso lo que me iba a dar es el área, que eso es lo que tengo acá. En ese intervalo integro la función que va por arriba, que es la recta, menos la función que va por abajo. ¿Bien? Y justamente eso. O sea que en el caso en que tenga 1, que tengo que integrar 1, esta integral doble, en definitiva, estoy calculando un área y eso es lo mismo que habíamos aprendido al principio del cuatrimestre a calcular áreas, pero con funciones de RNR. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, termino esto. Me adelantaste con la observación. Entonces acá lo que teníamos que, bueno, integrar esto con respecto a y. Entonces primero acá que tengo es, me queda menos y cuadrado, acá tengo un y sobre 2 y tengo un 1, un medio más 1, entonces ahí me sale el 3 medios. Bien, entonces tengo que integrar esto con respecto a y, me queda que es menos y cubo sobre 3, esto de acá me va a quedar que es y a la cuarta sobre 2, con este 2 de acá me queda y al cuadrado sobre 4, perdón, al cuadrado, no a la cuarta. Y esto de acá, la integral me queda que es 3 medios de i. Y eso lo tengo que integrar entre 3 medios y menos 1. Y si se bien las cuentas, me daría esto. Con lo cual, tiene sentido, porque el área, o sea, me da que es 125 dividido 48, al menos lo que me dio es un número positivo. ¿Bien? Eso es una manera, por lo menos, de chequear que algo más o menos bien está el ejercicio. ¿Bien? O sea, si ya me hubiese dado algo negativo, no puede ser, porque el área no me podría dar un número negativo. ¿Bien? Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿No? Bien, bueno, eso, la observación que iba a hacer era esto, de que justamente cuando estoy integrando la función 1, calcular el área era ser reducida a lo que habíamos visto antes, a calcular justamente, porque esto de acá, o sea, siempre que yo tenga, y lo mismo va a pasar para regiones de tipo 1, ¿bien? Si yo tengo que estoy integrando una región de tipo 1, que voy a tener que la integral entre A y B, y la integral entre G1 de X y G2 de X, la función 1, T de I de dx, esto no es otra cosa más, integro entre A y B, bien, y entonces tengo que, la integral de esto con respecto a I es I, y eso lo tengo que evaluar en los extremos, que es G2 de X, G1 de X, y después todo eso tengo que integrar con respecto a X, y esto no es otra cosa más que la integral entre A y B, ¿de quién? De G2 de X menos G1 de X diferencial X. Bien, o sea, y si lo dibujamos, si tendría una región D de tipo 1, ¿qué es? Tengo algo que, esta sería la función G2, y no sé, y esta de acá, sí, que sea la G1. Bien, entonces, esto es A, y esto es B, y lo que estoy, entonces, esto que estoy integrando acá no es otra cosa más que el área entre esas dos curvas. O sea, lo que vimos recién para integrales, para regiones de tipo 2, también vale para regiones de tipo 1. Eso es lo que quiero decir. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro? Ok. Bueno, y por último, entonces, vamos a enunciar algunas propiedades de la integral doble. ¿Bien? Entonces, si ahora me dan una región, puede ser de tipo 1, de tipo 2, en definitiva, en realidad, como sea, un rectángulo, ¿bien? Y tengo f y g funciones que sean integrables ahí, ¿bien? O sea, tal que sus integrales existen.
entonces las siguientes propiedades son válidas. Bien, tengo que la integral de hacer ahora la f más la g en D no es otra cosa más que integro la f en D y a eso le sumo la integral de la g en D sobre D. ¿Bien? O sea, la integral de una suma es la suma de las integrales, sigue valiendo lo que teníamos para R. Si ahora tengo C por F, ¿bien? O sea, tenía una función y ahora la multiplico por una constante y quiero integrar eso, acá me falta, muy importante, poner a dónde estoy integrando. ¿Bien? Acá sería sobre D, y acá me queda sobre D también. Bien. Entonces, lo que me dice esto, si multiplico una función es lo mismo que integrar primero la función y a eso después lo multiplicas por la constante. Lo mismo que teníamos para funciones de RMR. Y si la f es más chica que la g, para todo xy en D, entonces la integral de la f me va a dar un número que es más chico que la integral de la g sobre el D. ¿Bien? Fíjense que si pasa esto, si f de x es más chico que g de x, si resto, me va a quedar que g de x menos f es siempre más grande que 0. ¿Bien? Y eso ya justamente, entonces usamos ahora, esto vale con más menos, ¿no? Más menos y acá va más menos. Entonces yo hago la g menos la f, eso ya sabía como es mayor que 0, eso lo interpretamos como volumen bajo el gráfico. Bueno, y usando esto de acá, a la integral de la f, en este caso me van a quedar como al revés, me va a quedar g menos f, ¿bien? Porque pasé restando la f acá. Entonces digo que la integral de la g menos la f es lo mismo que hacer la integral, que es igual a la integral de la g menos la integral de la f. Y eso ya sabía que era mayor o igual que 0, entonces paso para el otro lado, lo que me quedaría que es acá menos la integral de la f y obtengo ese resultado. Bien, eso se lo dejo que lo hagan, pero es igual el razonamiento a lo que habíamos hecho para funciones de RNR. ¿Bien? Y por último, de nuevo, si tengo una región D, que la puedo escribir como la unión de dos regiones, donde la D1 y la D2 no se superponen, excepto quizás en sus fronteras. ¿Bien? Entonces la integral de la f en la región D lo puedo calcular como la integral de la f en la región D1 más la integral de la f en la región D2. ¿Bien? Entonces, como por ejemplo eso lo que habíamos, el dibujito que teníamos recién, que yo estábamos integrando entre 0 y 2 y alguien me pregunta qué pasa si vamos hasta el 4. Entonces, la recta era así y acá tenía que habíamos integrado hasta acá y después lo que veíamos era que seguía y seguía así. Entonces, si yo quiero integrar ahora acá, en toda esta región de acá, lo que puedo hacer es, bueno, primero integro, sería en esta, perdón, esto no tiene que, acá, y después le sumo esto de acá, o sea, las escribo por separado y calculo estas integrales por separado, ¿bien? Las puedo ver como regiones de tipo 1, acá voy a tener una función G1 y G2, y acá voy a tener también una función G1 y una G2, entonces como que corto acá, en nuestro caso era el 2, ¿bien? Entonces resuelvo acá, este me va a quedar que es la región de 1, y este me va a quedar de ahí, me queda que es la de 2, ¿bien? Entonces la integral sobre la región de 1 más la integral sobre la región de 2 de la f es lo mismo que la integral sobre toda la región D, eso es lo que me está diciendo. ¿Bien? Y bueno, y la última en realidad era esta, que es lo que acabamos de hacer. Si yo integro la función idénticamente 1 sobre una región D, lo que me va a estar dando es el área de esa región. Bien, entonces hasta acá llegaríamos y esto es todo lo que me interesaba dar en la clase de hoy y este año, y eso sería el contenido que vamos a ver durante este año. ¿Alguna duda, pregunta, alguna consulta? Ahí, profe, cuando tenemos la primera propiedad, nuestra f de x y sería igual a la constante 1, ¿no? Exactamente, o sea, lo que estoy... Y si fuera
igual a la constante 2. Podríamos como sacar el 2 para hacer Exacto. lo mismo. Ah, ok. Entonces lo que me te va a quedar es 2 veces el área. ¿Bien? Es como que usás esta de acá. ¿Bien? Entonces, si yo tengo eso, la integral de una constante de dA, eso es lo mismo que constante por la integral de 1 de dA. ¿Bien? Entonces, esto siempre sobre un D y sobre un D. Entonces, esto me va a quedar que es constante y esto de acá ya sabemos que nos daba el área de A. ¿Bien? El área, perdón, de D. Entonces me queda que tantas veces el área de D. Claro, eso es como que tengo estas propiedades y después las puedo mezclar todas. ¿Bien? Entonces podría acá multiplicar esta, puedo usar la f más c por la g. ¿Bien? Y eso va a ser entonces la integral de la f más c por la integral de la g. ¿Bien? Estoy mezclando, después si mezclo la propiedad 2 y la propiedad 3. ¿Bien? Ok. Bien, entonces lo que les decía eso, más o menos hasta acá me interesaba que veamos. Entonces vimos por lo menos la noción de integrar funciones de dos variables en cierto tipo de regiones. Está bien que quedan medias restringidas, tienen que ser regiones sabemos integrar en rectángulos, en regiones de tipo 1 y en regiones de tipo 2. ¿Bien? Bueno, alguien me puede decir, no todas las regiones de R2 van a ser de tipo 1 o tipo 2 o un rectángulo. Es cierto, ¿bien? Bueno, y para eso es como que hay otra teoría, pero básicamente la idea es, lo que se usa es el teorema de cambio de variable, que no lo vamos a ver acá, pero está en el libro. O sea, la gente de matemática aplicada la va a ver el año que viene en la materia cálculo 3 y para los que están interesados, ahí en la parte de esto de material adicional, bueno, está, si se fijan entre las páginas 102 y 118, está esto de cómo hacer para integrar en regiones más generales. ¿Eh? Y lo mismo también, todo esto que vimos está acá explicado. Está bueno que lo miren en este libro porque tiene mejores gráficos, mejores de los gráficos que hice yo. Eh, bueno, a ver, podemos hablar un poco sobre eso. Corto la clase como para no... Corto la grabación, perdón, para no seguir.